cómo imaginar Japón sin pensar en sus montañas y volcanes, sus senderos verdes y sus incontables islas. Pero la mayoría de los que lo visitan solo conocen su rostro urbano. En este video quiero llevarte a descubrir el Japón natural, auténtico, milenario y lleno de vida en senderos que quizás desconocías. Acompáñame y te cuento todo. El primer destino es el Parque Nacional Nikko. A este lugar preferí dedicarle 2 días por la cantidad de cosas que hay para ver y hacer. Lo mejor es quedarte cerca de la estación Tobu Nikko. Desde acá es más fácil moverse a las distintas zonas porque además del servicio de trenes, esta estación es la cabecera de la línea de buses que recorren el Parque Nacional. Voy a hablar un poco más tarde de cómo llegué a Nikko porque es algo complejo y me gustaría charlarlo más en detalle. El primer día arranqué visitando la zona de templos y pagodas. Son más de 100 edificios distribuidos en 3 complejos, 2 santuarios sintoístas y un gran templo budista. El sintoísmo es una religión originaria de Japón que se basa en la veneración de la naturaleza y de los espíritus, o kami. En otras palabras, para el sintoísmo, la naturaleza es el eje fundamental de sus más profundas creencias, y a esta le deben un gran respeto. La armonía del hombre con su entorno. Por eso, sus santuarios suelen estar en lugares rodeados de montañas, lagos y bosques, lugares como Nikko. El primero que visité fue el santuario Toyo-gu, construido en el siglo XVII. Aunque más tarde, durante el periodo histórico japonés de la restauración Meiji, se lo designó como santuario sintoísta. En este lugar se encuentra el mausoleo de Tokugawa Ieyasu, fundador del shogunato. Tokugawa fue una de las figuras más influyentes en la historia feudal de Japón. Fue quien construyó el sitio. Toyo-gu destaca por sus coloridas puertas, la pagoda de 5 pisos y tallados famosos como los 3 monos sabios, el gato dormido y los pájaros. Es, sin lugar a dudas, el templo más lindo de Nikko y quizás de todo el país. Para acceder al santuario se deben pagar unos 1.600 yenes, que son aproximadamente $10, pero lo vale. De hecho, si tienen poco tiempo y quieren dar prioridad a alguno de los edificios de Nikko, acá es donde se tienen que venir sí o sí. Después visité el santuario Futarasan Jinja, otro hermoso complejo de construcciones sagradas sintoístas. Sus orígenes se remontan al año 767 y fue un lugar desde donde se dispersó el budismo y se mezcló con las creencias sintoístas anteriores. Después de la restauración Meiji, el santuario también pasó a ser sintoísta. El lugar está dedicado a los kami de las montañas sagradas de Nikko. Su ingreso cuesta 300 yenes, algo menos de $2. El tercer templo que visité fue Rinno-ji, el complejo budista de la zona. Acá descansan los restos de Tokugawa Iemitsu, nieto de Ieyasu y tercer shogun del shogunato Tokugawa, algo así como un caudillo japonés del siglo XVII. El templo es más sobrio, con tonos rojizos y menos edificios que los otros 2. El ingreso al templo vale 900 yenes. Además de visitar los templos y pagodas, aproveché para pasar por el antiguo puente Shinkyo y desde ahí ir hasta el cañón Kanmangafuchi, un pequeño desfiladero natural formado por el río Daya. Es una zona natural muy linda y se puede sentir la fuerza del agua circulando. El camino que está al lado además tiene un elemento espiritual y religioso más. Son lo que en Japón se llama Narabi Jiso o Bake Jiso. Estatuas protectoras dedicadas a una divinidad. Protege a los viajeros, a los niños y a las mujeres, y muchos dejan monedas como ofrenda para tener buena suerte. Pasé por acá, y como buen viajero le pedí a Jiso que me diera una mano y me cuidara en esta travesía por Japón.
No dudo de la eficacia porque el viaje estuvo increíble y todo salió más que bien. El segundo día en Nikko sería incluso más natural, un trail entre cascadas, lagos, bosques y montañas. Arranqué temprano y tomé el bus hacia la cascada Kegon. El viaje de la estación Tobu Nikko dura unos 30 a 40 minutos. Lo primero que me sorprendió fue el ascensor que baja al mirador principal. Desde arriba se ve algo, pero con sus 97 metros y toda la vegetación, la verdadera vista está abajo. Tomar el ascensor cuesta 600 yenes. No es tan barato, pero miren la vista que te regala. Kegon muestra la cara más natural de Nikko. La fuerza del agua frente a la armonía del bosque. Después de Kegon tomé otro bus hasta el próximo punto, aprovechando que compré el pase libre. El destino era la cascada Ryuzu. Ryuzu es diferente, es más como un tobogán natural de agua formado por la lava y por la erosión. Después de un rato contemplando el lugar, empecé el recorrido de 10 kilómetros. Este sendero me llevaría hasta el lago Yunoko y la cascada Yudaki, completando así un buen tramo del parque. El camino sigue por el río Yukawa, atraviesa bosques y llega al altiplano Senyogahara, una zona de humedales y vistas increíbles al monte Nantai. Es ideal para los que se inician en el senderismo y quieren disfrutar del paisaje y la vida silvestre en la zona. Eso sí, cuidado con los osos porque hay varios carteles de precaución. Incluso hay varias campanas distribuidas para ahuyentarlos en caso de que veas uno. Más adelante llegué a la cascada Yudaki, con su forma caprichosa, casi como un árbol de agua. Es bastante más impactante que las otras cascadas por la forma en que se abre en el río. Desde allí subí unas escaleras y en apenas 10 minutos llegué hasta el lago Yunoko. Un espejo de agua tranquilo donde muchos japoneses van a relajarse, pescar o disfrutar de los onsen, que son aguas termales. Yo, por supuesto, también hice una parada rápida en uno antes de volver. Para cerrar el día tomé de nuevo el bus y pasé por el lago Chusenji, buscando las últimas luces de la tarde y algunas buenas fotos del lago. Todo muy lindo, pero todavía no mencioné cómo llegar hasta Nikko. Voy a intentar ser lo más claro posible porque puede ser un poco confuso y voy a indicar qué ventajas tiene cada opción. Para llegar desde Tokio, la mejor manera es tomar el tren Tobu Nikko Line Limited Express de la empresa Tobu Railway. Es lo más simple. Comienza su recorrido de la estación Asakusa, pero también frena en el Tokyo Skytree. Tiene servicios especiales más cómodos como el tren Spacia X. Hay algunos servicios de Tobu Nikko que no son express y se tiene que hacer transbordo en la estación Shimo Imaichi y desde ahí llegar a Tobu Nikko. Esta suele ser la forma más económica. Eso sí, tengan en cuenta que hay otros servicios que no frenan en Tobu Nikko o que se desvían. Me pasó que me tomé un tren anterior por pocos minutos en el mismo andén y me tuve que bajar en la siguiente estación a esperar el tren correcto. La empresa Tobu además ofrece un pase especial multimodal para llegar a Nikko. Podés tomar el tren express a un precio reducido y en la ciudad moverte con los buses urbanos sin pagar nada extra las veces que quieras. Creo que esta es la mejor opción para tener un transporte unificado y al mejor precio. Si tenés el Gear Pass, lo mejor sería que te tomes un Shinkansen hasta la estación Utsunomiya y conectes con otro tren que llega hasta Nikko. Todo el recorrido del tren lo cubre el Gear Pass. En Nikko vas a poder comprar el pase libre por 1 o 2 días para los buses, o bien pagarlo individualmente si no pensás viajar tanto. Sé que toda esta información de transporte puede ser abrumadora, así que dejo los enlaces de cada servicio en la descripción. También voy a sumar otra info importante de cada uno de los lugares que mencioné en este video. Revisalo porque están muchas de las páginas oficiales, los itinerarios y los precios. Y ya que estás ahí, metele un like o dejame un buen comentario o al menos un emoji para que el algoritmo haga su trabajo y este video le llegue a más gente. El Parque Nacional de Nara es uno de los lugares más conocidos y visitados de Japón. ¿Quién no ha visto esos videos de los ciervos inclinándose como agradeciendo? Pero Nara es mucho más que eso. Me interesaba ver lo otro, sus bosques, templos y los caminos tranquilos que la rodean. Llegar es muy fácil.
Está a menos de una hora de Kioto u Osaka, con trenes cada 15 minutos. Desde la estación tenés una breve caminata que te lleva directo al parque. Y ahí están los ciervos, atentos a cualquiera que tenga algo en la mano, porque saben que los turistas tienen alimento. Los ciervos son considerados mensajeros de los dioses según la tradición sintoísta, y desde 1957 están protegidos como Monumento Natural Nacional de Japón. En la ciudad conviven más de 1500 ciervos, aunque algunos de ellos prefieren rincones más calmos en la zona de bosques. Fue siguiendo estos senderos que descubrí mi parte favorita del viaje: el circuito circular de Nara. Este arranca entre calles llenas de templos, puestos y turistas. Pero a medida que uno se aleja, el ruido se apaga y aparece otro ritmo, otro silencio. El recorrido sube hacia el monte Wakakusa, unos 340 metros a través de un bosque donde el tiempo parece detenerse. El ascenso es suave y aunque se puede llegar en auto, hacerlo a pie tiene algo especial. Desde la cima, la vista de Nara es impresionante. Una ciudad antigua rodeada de verde, templos y calma. De regreso, el camino baja directo hacia el centro, cerrando un circuito que combina historia, naturaleza y una paz poco común en un lugar tan visitado. Entre los templos, el Todaishi es el más impactante. Su gran Buda impone respeto y silencio. El Kofuku-ji es otro símbolo de la ciudad. El santuario Tamukeyama Hachiman-gu, rodeado de naturaleza, tiene una energía serena que se siente apenas uno entra. Un poco más alejado de las grandes ciudades, hay una zona rural en el corazón de Japón que es atravesada por 3 cadenas montañosas: Hida, Kiso y Akaishi. A esta zona se la conoce popularmente como los Alpes japoneses. Nihon Arupusu, que literalmente significa Alpes japoneses, es una amplia región del centro de Japón y es mundialmente conocida por algunos sitios únicos. Shirakawa es definitivamente el pueblo más reconocido. Es patrimonio de la humanidad desde 1995 por su valor cultural y arquitectónico. Como muchos lugares con turismo masivo, la sencillez del lugar contrasta con la inmensa cantidad de visitantes que lo recorren cada día, y por eso Shirakawa oscila en un fino equilibrio entre aceptar el turismo y desarrollarse a través de él, o intentar frenar este fenómeno debido a que la zona ha cambiado mucho. Los precios han subido y la vida local ya no es como era antes. ¿Es posible el éxito turístico y mantener el patrimonio y las tradiciones de un lugar al mismo tiempo? ¿Vale la pena desarrollarse si el costo es perder calidad de vida para quienes están ahí? Yo no tengo una respuesta, así que me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. Lo que es imposible de negar es que se disfruta mucho un atardecer cálido de otoño en este lugar de los Alpes japoneses. Kamikochi es otro punto interesante del norte de los Alpes japoneses. Este valle de las montañas Hida es un lugar salvaje de Japón. De hecho, su naturaleza única lo llevó a ser parte del Parque Nacional Chubu-Sangaku, que fue creado en 1934 para proteger las montañas de su alrededor. Nota importante por si quieren venir acá: lo mejor es que eviten los fines de semana y feriados porque está colapsado de gente. Este lugar es amado y muy concurrido por los japoneses y extranjeros, más aún si el día está despejado. Acá hice una ruta convencional, un trail simple por el valle, recorriendo sus humedales y viendo las montañas de fondo. Si buscan más acción, lo mejor es pasar la noche acampando y ascender a las montañas, pero van a necesitar más de un día para hacerlo.
La ruta tradicional de senderismo en Kamikochi son 20 kilómetros bordeando el río Azusa y cruzando dos bellos puentes, el Kappabashi y el puente Myo-jin. El segundo puente te lleva a un estanque natural que lleva el mismo nombre. Este lugar es además un sitio sagrado y muchas personas vienen a dejar sus plegarias y ofrendas como la tradición sintoísta lo indica. Lanzar una moneda para la buena fortuna, 2 reverencias para las deidades del lago, 2 palmadas y una última reverencia. Pero lo que por lejos me llamó más la atención de Kamikochi no fue nada de lo que mencioné. Monos, señoras y señores, auténticos monos japoneses. Y mi sorpresa fue mucho más grande cuando vi a una cría perdida que se encontró con su mamá. ¿No me creen? Les muestro. Nunca antes había visto un macaco japonés o mono de las nieves, y al igual que Nara, sentía que estaba enfrente a un símbolo, un ícono vivo de Japón. Para llegar a Kamikochi, la mejor opción es tomar un bus, ya sea desde Takayama, pasando por el onsen Hirayu, o desde Matsumoto. Yo fui con la empresa Noji Bus y pude comprar directamente en la terminal de Takayama. Hay algunos servicios directos desde Tokio que salen desde la estación de buses de Shinjuku. Pueden chequear precios y tiempo en los links de abajo. Takayama es la puerta de acceso a la cordillera Ida y una de las principales ciudades en los Alpes japoneses. Acá fue donde yo hice noche y me fui moviendo hacia otras zonas de la región. La ciudad es muy conocida por su casco antiguo, con comercios y una estética muy japonesa. Además, el río Miya atraviesa la ciudad y expone su lado natural. Si tuviera que destacar algo de acá, sería el hermoso santuario Hie, un sitio de adoración shinto dedicado a la deidad Oyamakui no Kami, el dios de las montañas. En este lugar está el árbol sagrado, un cedro gigante de más de 800 años. Es venerado y la gente pide su protección tocándolo o dando vueltas alrededor de él. Pero si hablamos de santuarios importantes en Takayama, el principal es Sakurayama Hachiman. Además de poseer un valor espiritual e histórico incalculable, es el epicentro del Takayama Matsuri de otoño, uno de los 3 festivales más importantes y bellos de Japón. Llegar hasta Takayama no es difícil, hay conexiones desde varias ciudades importantes con trenes y buses. Hacia el sur está Nagoya, al norte Kanazawa, mientras que Nagano se encuentra al noreste. Desde Tokio, Osaka o Kioto, la mejor forma de llegar es haciendo conexión en Nagoya en un tren rápido y cambiar al límite de Express Ida operado por JR. El Valle de Kiso es otra zona de los Alpes japoneses, pero está ubicada en el área central. Es acá donde hay un camino milenario. Nakasendo fue la ruta tradicional del periodo Edo que unió la actual ciudad de Tokio con Kioto a través de una red de postas que cruzaba el país, atravesando el Valle de Kiso. Hoy en día este camino se preserva muy bien entre los pueblos de Magome y Tsumago. Es un recorrido que se hace a pie y tiene 8 kilómetros de longitud, completamente apto para todos. Lo mejor es empezar del lado de Magome y avanzar hacia el norte hasta cruzar Tsumago. Acá se puede tomar un bus para volver o bien seguir un poco más en esta ruta hasta la ciudad de Nagiso, en donde hay una estación de trenes que conecta la zona. Yo hice esto, empecé en Magome y terminé en Nagiso. Tardé 2 horas y 45 minutos, tomándome mi tiempo para caminar suave y obviamente para hacer estos videitos.
Las casas son de un estilo tradicional y en muchas de ellas hay puestos de descanso para los caminantes. También hay pequeños comercios de artesanías y comida. Muchos vecinos del lugar incluso te invitan para que puedas conocer la vida rural japonesa y hasta te dan té gratis o por una pequeña colaboración. Sobre el transporte. Para ir a Magome hay que tomar un tren desde Nagoya hasta la estación Nakatsugawa. Desde ahí salen buses cada 40 minutos aproximadamente. Les dejo también los horarios de los buses dentro de todos los enlaces que hay abajo. A la isla Itsukujima se la conoce más popularmente como Miyajima. El nombre significa literalmente isla santuario. Y no es casual, acá está el famoso santuario Itsukujima, uno de los templos más emblemáticos de Japón. Desde Hiroshima se llega en ferry. El cruce dura apenas unos 10 o 15 minutos si se toma de la estación Miyajimauchi, y desde el centro de la ciudad hay un tranvía que conecta directo con el puerto. Además de su icónico santuario y del gran torii flotante, la isla forma parte del Parque Nacional Seto Naikai y ofrece un hermoso sendero de montaña con vistas espectaculares. Sobre el ascenso es más exigente de lo que uno esperaría, unos 500 metros desde el nivel del mar, combinando tramos empinados y zonas más suaves. Si se agrega a esto que fue un día de calor muy intenso, puedo asegurarles que me pareció bastante difícil de hacerle frente. Comencé la caminata en el pueblo y pasé por el torii que me indicaba el inicio del santuario Itsukujima. El lugar es muy conocido por su color anaranjado y por estar en la playa, a los pies del mar. Quizás lo más popular de Itsukujima es su puerta, el torii flotante. Esta enorme puerta en el mar, además de ser un símbolo del lugar, también es patrimonio de la humanidad desde 1996. La senda continúa por el área de montaña. Para la mayoría de los senderistas, la meta es el mirador del monte Misen en la cima de la isla. Son unos 8 kilómetros. El primer lugar que pasé fue un templo budista increíble llamado Daisho-in, que está ubicado en la misma montaña y hay una serie de cuevas. En una de ellas, la cueva Genyo, hay un templo hermosísimo que me dejó impactado por la fuerza espiritual del lugar. También este lugar es muy conocido por tener cientos de estatuas que recorren sus caminitos y también un campanario. Dicen que si tocas esta campana, los dioses te compensan con buena fortuna y adivinen qué, la gente se suscribe a tu canal. No sé, habrá que probar. Desde ahí, el sendero sigue por escaleras y pendientes hasta el mirador del monte Misen. Desde acá se ve el mar interior de Seto y varias islas. Como dije, el día fue muy caluroso y necesitaba reponer el agua porque se me había acabado. En la cima no había nada para comprar, pero si se sigue el trayecto y se baja, a unos 15 minutos hay algunas máquinas expendedoras cerca del templo y del teleférico. Para bajar lo hice con el Miyajima Ropeway, un teleférico que desciende directamente entre el bosque hasta la zona del santuario cercana a la ciudad. Si necesitan los horarios y los precios, adivinen dónde está. Exactamente. En total fueron casi 4 horas increíbles. Si van a Hiroshima, este lugar es una parada obligada. Kamakura es una ciudad costera que está muy cerca de Tokio. Debido a esto recibe muchos viajeros y turistas. La principal atracción del lugar es su Buda gigante, un coloso monumento de 13 metros de alto y 93 toneladas de bronce. Este Buda está en el templo Kotoku-in y es muy concurrido, japoneses y extranjeros por igual.
El precio de la entrada general es de 300 yenes y se da una pequeña contribución si se quiere ingresar adentro del Buda. Eso sí, apenas se puede estar unos pocos minutos por el calor que genera la estatua de bronce. Pero antes de llegar hasta acá, hice un recorrido de 10 kilómetros en la periferia de la ciudad que quiero recomendar porque también vi otros templos históricos y la naturaleza estaba por todo el lugar. El primero fue Tsurugaoka Hachiman, un santuario sintoísta, el más importante de la ciudad, que fue construido en el 1063 durante el siglo XI. La ciudad de Kamakura creció y prosperó alrededor de él. Este complejo no queda lejos. Está a menos de 10 minutos de la estación de trenes. El segundo lugar es el templo Zen Kencho-ji, que fue construido en 1255 durante el periodo Kencho. Este templo suele estar menos concurrido y es excelente para caminar y dedicarle su debido tiempo. El precio de la entrada es de 500 yenes. Está abierto de 8:30 a 16:30. A medida que iba caminando, me iba metiendo más y más en un área natural. Esta ruta es un sendero bastante poco transitado y desconocido para los turistas. Va pasando por un sinfín de santuarios y templos que me recordaba a cada momento la importancia que la cultura nipona le da a la espiritualidad, al equilibrio, a la armonía con los espíritus de la naturaleza. Si quieren hacerlo, dejo la ruta en Komoot. En Hakone el clima no acompañó. Durante toda la visita al lugar estuvo lloviendo y la visibilidad fue muy limitada. Una pena porque en la zona del lago Ashi se ve el monte Fuji si el clima es bueno. Pero eso no me desanimó. Un pequeño consuelo fue que pude explorar este lugar de Japón con una atmósfera más misteriosa. El Fuji puede esperar algunos días más. Llegué a la estación de Odawara y desde ahí tuve que tomar una serie de transportes para acercarme más al lago. Primero un tren local hasta la localidad de Yumoto, después otro hasta Gora, y desde ahí subir en el funicular Hakone Tosan. Pero el viaje seguía un poco más porque necesitaba tomar el teleférico de Hakone. Todos estos transportes, los trenes, el funicular, el teleférico, y también el barco que me tomaría después, están cubiertos por el Hakone Free Pass. Un sistema que al igual que el de Nikko, se paga por 1, 2 o por 3 días, y te permite moverte por el lugar sin tener que pagar uno a uno los servicios. Ya saben dónde va a estar toda la info de esto. Según me dijeron, en un buen día la vista de teleférico es mágica. De hecho, es otro de los lugares de donde se ve el Fuji, pero en mi caso apenas vi la cabina que tenía enfrente y no mucho más. A mitad del camino del teleférico está Owakudani, un valle volcánico con fumarolas de azufre y aguas termales. El lugar se ganó el apodo del Valle del Infierno. Antes había un sendero corto alrededor de las fumarolas. Debido al incremento de la actividad volcánica en la zona, quedó cerrado permanentemente. Lo que sí se puede hacer en este lugar, además de sacar fotos, es ir a los negocios del lugar para comer huevos cocidos con el calor del agua termal. Y después tomar el segundo tramo del teleférico para llegar al lago. Desde este lugar salen varias embarcaciones y decidí tomar una. También desde esta zona salen muchos senderos que recorren el lago y distintos montes cercanos, muy recomendable para los días de verano, pero no tanto para el día que me había tocado a mí. Respecto al barco, ¿qué puedo decirles? No es el tipo de actividad que prefiero. Me lo imaginaba como un transporte para los vecinos del lugar, pero en realidad es un gran barco turístico. Muy cómodo y grande, eso sí, pero sentía que desentonaba con el lugar. De todas maneras, el trayecto fue agradable y bastante rápido. En unos minutos llegué al puerto de Hakone. Quedaba el pedacito final de este día gris y misterioso. Caminé unos pocos kilómetros por el parque costero Onshi Hakone y desde ahí vi el Tori de la Paz de Hakone. El día se terminaba y después de este paseo lluvioso me volví para Tokio.
Después de la experiencia un poco frustrada de Hakone, no me quería ir de Japón sin ver el Fuji. Llegué hasta el lago Kawaguchi, más precisamente a Oichi, para tener la postal típica del Fuji. A diferencia del día anterior, esta vez el día fue espectacular y pude ver al volcán a lo lejos apenas llegué al lago. Después de eso ya podía decir que estuve oficialmente en Japón. Cerca del lago estaba también Fuji Koshida, y caminando apenas 15 minutos de acá está el parque Arakurayama Sengen. ¿Y por qué es importante este parque? Porque no hay otra postal más característica de Japón que la pagoda Chureito junto con el Fuji. La pagoda está en el santuario Arakura Fuji Sengen, en el medio del parque, y si vienen en primavera, a finales de marzo o abril, van a poder ver un espectáculo de cerezos floreciendo en el lugar. Eso sí, para llegar hasta arriba hay que hacer un mínimo esfuerzo porque son 398 escalones y algo de pendiente. Hasta ahora mencioné lugares más retirados de las grandes ciudades de Japón. Espacios verdes que requieren de transporte para llegar. Pero también dentro de las grandes urbes hay varios puntos naturales para poder asombrarse. Entre los más conocidos podemos decir que en Tokio está el Jardín Imperial de Tokio, el Parque Shiba y los hermosos jardines Hamari-kyu. En Nagoya el Parque Meijo y toda el área que rodea el castillo. Cerca de Osaka está el templo Katsuo-ji, en donde también vas a estar acompañado por miles de darumas y una increíble vista al valle. Kioto también es otra ciudad repleta de verde, como el monte Inari y los 1000 toris que lo rodean. El Bamboo Forest en la zona de Arashiyama, el parque en el Pabellón Dorado y otra decena de templos, jardines y palacios. Además, si estás en Kioto, podés recorrer el río Hosukawa en un barco a remo tradicional nipón. Fue una experiencia brutal y única. La mejor experiencia natural por lejos que tuve en Japón. Y creo que esta actividad merece tener su propio video en el canal, pero por el momento acá les dejo algunas imágenes. Para hacerlo hay que llegar a la estación Kameoka y caminar unos 10 minutos desde la estación hasta el puerto. Lo mismo que con el resto de la información, la sumo en la descripción para los interesados. Y ahora te pregunto a vos, ¿pensás visitar alguno de estos lugares? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Conocías estos rincones del país? Los leo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video y como siempre, hasta la siguiente aventura.